Inés para dormir. Algunos de los datos más sensibles han sido modificados. La mansión Montesinos brillaba con lujo esa noche. Cada año, Javier Montesinos, un empresario adinerado con contactos en el mundo del arte, organizaba una fiesta exclusiva para la élite de la ciudad. Políticos, empresarios, artistas y celebridades llenaban los salones mientras la música de una orquesta en vivo amenizaba el evento. Este año no era la excepción. La fiesta de gala prometía ser la más extravagante hasta el momento. Entre los invitados se encontraba Valeria Blanco, una joven detective privada que había sido contratada como una de las encargadas de la seguridad del evento. Aunque no era habitual que contratara a detectives privados para una fiesta, Javier había recibido amenazas anónimas en las semanas previas, algo que lo había puesto en alerta. Valeria estaba acostumbrada a tratar con casos de infidelidades y pequeños robos, pero aquella fiesta sería diferente. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Los invitados se paseaban por la mansión, admirando las piezas de arte y disfrutando del banquete. Valeria, vestida como una invitada más para no llamar la atención, observaba en silencio cada movimiento. Su instinto le decía que algo no estaba bien, aunque no había nada concreto que indicara peligro. A la medianoche, un grito desgarrador rompió la armonía de la música y las risas. El sonido provenía del piso superior. La multitud, antes tan refinada, quedó congelada en el lugar mientras los murmullos crecían. Valeria, con el corazón acelerado, subió rápidamente las escaleras para ver qué había ocurrido. Al llegar al pasillo de las habitaciones privadas, encontró a Inés Campos, una de las invitadas, de pie frente a una puerta entreabierta, pálida y temblorosa. «¡Está muerto! ¡Javier está muerto!», gritó Inés, con la voz quebrada. Valeria empujó la puerta y vio lo que había causado el pánico. Javier Montesinos yacía en el suelo de su lujosa oficina privada, rodeado de papeles desordenados. Un charco de sangre emanaba de su pecho, donde una daga antigua, de aspecto decorativo, estaba clavada profundamente. No había duda. Javier había sido asesinado. La policía llegó en menos de media hora y la fiesta se convirtió en una escena de crimen. Nadie podía abandonar la mansión hasta que todos fueran interrogados. Valeria, aunque no formaba parte de la policía, fue invitada por el comisario Miguel Robles a colaborar en la investigación, dada su presencia previa en el lugar y su conocimiento de los invitados. Robles confiaba en su criterio y sabía que una mirada externa podría ser valiosa en un entorno tan cerrado. El número de posibles sospechosos era limitado. Solo las personas con acceso al piso superior podían haber entrado a la oficina de Javier en el tiempo en que se cometió el asesinato. Entre ellos estaban Inés Campos, la mujer que había descubierto el cuerpo, una exnovia de Javier que había terminado la relación hacía pocos meses, Luis Cortés, socio de negocios de Javier y propietario de una galería de arte. Su relación había sido tensa últimamente debido a disputas comerciales. Pilar Montesinos, la hermana de Javier, que había sido vista discutiendo con él esa misma noche. Esteban Morales, un joven crítico de arte que había lanzado duras críticas contra Javier en público semanas antes. La daga que había sido usada como arma del crimen pertenecía a la colección personal de Javier y solía estar expuesta en su despacho. El acceso a ella era relativamente fácil, lo que complicaba aún más la identificación del asesino. Valeria y Robles comenzaron a interrogar a los invitados más cercanos. Inés, la primera en descubrir el cuerpo, afirmó que había ido a buscar a Javier porque habían acordado hablar en privado sobre algunos asuntos personales.
Según su relato, cuando llegó a la oficina, encontró la puerta ligeramente abierta y vio el cuerpo en el suelo. Aunque su reacción parecía genuina, Valeria no podía descartar nada aún. Luis, el socio de Javier, aseguró que durante toda la noche había estado en la planta baja con los otros invitados y que no tenía motivos para matarlo, a pesar de sus diferencias en los negocios. Sin embargo, algunos testigos recordaban haberlo visto subir las escaleras brevemente. Pilar, la hermana de Javier, fue la más evasiva. Durante su interrogatorio, se mostró nerviosa y se contradijo en varias ocasiones sobre su paradero en el momento del asesinato. La relación entre ambos era compleja. Pilar había dependido económicamente de su hermano durante años, pero en los últimos meses Javier había comenzado a cortar ese apoyo. Finalmente, Esteban Morales, el crítico de arte, parecía demasiado sereno. Admitió que había tenido diferencias con Javier, pero alegó que no había tenido contacto directo con él esa noche. Sin embargo, Valeria no podía dejar de notar una extraña calma en su voz, como si ya hubiera previsto este desenlace. Durante su investigación, Valeria notó algo peculiar en la oficina de Javier. En la mesa había un calendario con varios números tachados, pero una fecha en particular, la del día siguiente, estaba marcada en rojo con una palabra clave: transacción. Sospechando que esta transacción podría ser la clave, decidió investigar más a fondo los negocios de Javier. Al revisar sus correos electrónicos, Valeria descubrió que Javier había estado planeando una importante venta de arte. Luis Cortés había estado involucrado en la negociación, pero también había un tercer nombre que Valeria no reconocía: David Ortiz, un corredor de arte con conexiones en el mercado negro. Intrigada, Valeria investigó a Ortiz y descubrió que había sido arrestado en varias ocasiones por fraudes en ventas de arte. La conexión entre Ortiz y Javier parecía indicar que la venta no era completamente legal. Decidió presionar más a Luis durante su segundo interrogatorio, mencionando a Ortiz. La reacción de Luis fue inmediata. Palideció y empezó a sudar. Finalmente, Luis confesó que la transacción en cuestión involucraba la venta de una pieza robada, una falsificación que Javier estaba intentando vender como original. La venta, de valor millonario, se llevaría a cabo al día siguiente, y Javier planeaba realizarla sin la participación de Luis, robándole así la comisión. Furioso, Luis había subido a confrontarlo esa noche, pero insistía en que no lo había matado. La confesión de Luis parecía clara, pero Valeria sentía que aún faltaba algo. Si Luis no había matado a Javier, entonces, ¿quién lo había hecho? De repente, un pequeño detalle pasó por su mente: las huellas dactilares en la daga. En el primer análisis no habían encontrado huellas claras, pero Valeria recordó haber visto un guante negro, aparentemente sin importancia, en una de las habitaciones cercanas. Decidió examinarlo más de cerca y, al hacerlo, descubrió restos de sangre. Finalmente, los análisis forenses determinaron que el guante pertenecía a Pilar Montesinos, la hermana de Javier. Pilar, motivada por la desesperación económica y al enterarse de que Javier planeaba vender la propiedad familiar para cubrir sus deudas de juego, había decidido asesinarlo. La daga era el medio perfecto para simular un robo o una venganza de negocios. Había subido a su oficina minutos después de la discusión que tuvo con él en la fiesta. Tomó la daga de la colección y lo apuñaló mientras estaba distraído revisando los papeles de la transacción. Con la confesión de Pilar, el caso quedó resuelto. El asesinato de Javier Montesinos no fue obra de un rival de negocios ni de un crítico despechado.
sino de alguien mucho más cercano y desesperado. La codicia y el miedo habían llevado a su propia hermana a asesinarlo. Para Valeria Blanco, el caso fue un recordatorio de que, en el mundo del crimen, las motivaciones humanas son complejas y a menudo ocultas bajo capas de falsas apariencias. La fiesta de gala que había comenzado con lujo y extravagancia terminó con un crimen, revelando las verdades más oscuras de los montesinos. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las majestuosas montañas de Sierra Nevada, mientras el grupo de excursionistas se preparaba para su segunda noche en el refugio. Eran unas vacaciones bien planificadas, una escapada de 5 días organizada por Montañas Unidas, una empresa que ofrecía actividades de senderismo, escalada y orientación. Un grupo de 8 personas, todas con diferentes trasfondos, había decidido unirse a la aventura para desconectar de la ciudad y reconectar con la naturaleza. Entre los miembros del grupo estaba Carla Torres, una joven periodista que buscaba inspiración para sus artículos de viajes, Ignacio Ruiz, un profesor de matemáticas de 45 años que deseaba alejarse del estrés laboral, Marta León, una empresaria de éxito acostumbrada a controlar todo a su alrededor, Raúl y Laura, una pareja de recién casados que buscaban aventuras, Lucas Martín, un ingeniero tranquilo, y Eva Ramírez, una arquitecta que siempre había soñado con escalar picos. El líder de la expedición era Julián Ríos, un guía experimentado, conocido por su habilidad para coordinar expediciones complejas y su conocimiento profundo de las montañas. Todo marchaba perfectamente hasta el segundo día, cuando algo ocurrió que cambiaría la naturaleza de su viaje para siempre. La mañana del tercer día comenzó como cualquier otra. Tras desayunar en el refugio, el grupo se preparó para la actividad principal, una ruta de escalada por uno de los picos más accesibles. Julián, como siempre, lideró el grupo, asegurándose de que todos tuvieran el equipo necesario y revisando las condiciones climáticas. A medida que avanzaban, el paisaje se volvía más impresionante. El aire puro, el sonido del viento, el imponente silencio de las montañas. Pero a mitad de la tarde, algo cambió. Cuando el grupo hizo una pausa para descansar y disfrutar del paisaje, todos notaron que uno de los miembros faltaba. Eva, la arquitecta, no estaba con ellos. ¿Alguien la ha visto?, preguntó Julián, visiblemente preocupado. Estaba justo detrás de mí, dijo Raúl. La vi hace unos minutos. Lo que comenzó como una búsqueda relajada se convirtió rápidamente en una misión de rescate. Julián decidió que el grupo se dividiría en 2. Una parte buscaría a Eva en las inmediaciones y la otra se quedaría en el refugio en caso de que ella volviera sola. Las horas pasaron y la noche cayó sobre las montañas sin que apareciera ningún rastro de Eva. Finalmente, tras una exhaustiva búsqueda que no dio resultados, Julián tomó la difícil decisión de informar a los equipos de rescate. Pero, antes de que pudieran hacer la llamada, apareció algo inesperado. A la mañana siguiente, tras una noche en vela para muchos, Raúl, quien había salido temprano para buscar más pistas, regresó al campamento con la cara pálida y los ojos llenos de horror. Había encontrado a Eva, o al menos lo que quedaba de ella. Su cuerpo fue descubierto al pie de un acantilado, en una zona rocosa y de difícil acceso. El equipo de rescate llegó poco después para retirar el cuerpo, pero algo no encajaba. A pesar de que inicialmente parecía un accidente, la policía comenzó a sospechar que podría tratarse de algo más. Las heridas en el cuerpo de Eva no eran consistentes con una simple caída. Había golpes en su cabeza y marcas en sus muñecas que sugerían que había sido inmovilizada antes de morir.
La caída, según los expertos, parecía más un intento de deshacerse del cuerpo que el resultado de un accidente de escalada. La noticia de que Eva había sido asesinada se extendió rápidamente entre los miembros del grupo. Las autoridades locales llegaron al refugio para interrogar a cada uno de los excursionistas, quienes quedaron estupefactos ante la idea de que uno de ellos podría ser un asesino. La tensión aumentaba con cada hora que pasaba. Las sospechas recaían sobre todos. ¿Quién tenía motivos para matar a Eva? Mientras los investigadores realizaban preguntas y trataban de unir las piezas, Julián trataba de mantener la calma en el grupo. Sin embargo, cada vez más detalles comenzaban a emerger. Carla, la periodista, había observado a Eva discutiendo con Ignacio, el profesor, la noche anterior a su desaparición. Según Carla, Ignacio parecía estar molesto por algo que Eva había dicho, aunque no pudo escuchar de qué se trataba. Por otro lado, Lucas, el ingeniero, mencionó que había visto a Marta, la empresaria, y a Eva hablando en privado durante el desayuno, con una actitud que describió como tensa. Los interrogatorios revelaron más sobre la vida personal de Eva. Al parecer, ella había estado involucrada en una relación complicada con alguien del grupo, pero nadie sabía quién. Esta nueva revelación generó más intriga. En el cuarto día de interrogatorios, la policía descubrió una pieza clave: el móvil de Eva, que había estado apagado desde su desaparición, fue encontrado en el refugio, oculto debajo de unas mantas en una de las habitaciones. Los mensajes de texto revelaban una conversación continua entre Eva y Raúl, el recién casado. Habían tenido una relación antes de que él conociera a su esposa, y Eva había amenazado con contarle todo a Laura. Raúl confesó que Eva lo había chantajeado durante meses. Había accedido a unirse al viaje a las montañas porque pensaba que sería una oportunidad para resolver el conflicto de manera amistosa. Pero las cosas habían salido de control. Raúl relató que la noche de la desaparición, Eva lo había confrontado una vez más, esta vez con pruebas de su relación. Enfurecido y desesperado por salvar su matrimonio, Raúl perdió el control. La empujó durante su discusión en la cima de la montaña, y ella cayó, golpeándose la cabeza en una roca cercana. En pánico, Raúl decidió empujar su cuerpo al borde del acantilado para simular un accidente. Lo que no sabía era que Julián, el guía, lo había visto todo desde la distancia. Julián, tras presenciar el acto, había decidido callar inicialmente para proteger su reputación y la de su empresa, pero las pruebas eran demasiado claras. Ante la presión de la policía, no tuvo más remedio que confesar lo que había visto. Raúl fue arrestado por el asesinato de Eva, y Julián fue acusado de obstrucción a la justicia por no informar lo que sabía. El grupo de excursionistas, que había llegado con la intención de disfrutar de unas relajantes vacaciones en la montaña, dejó las cumbres con el peso de un crimen terrible en sus corazones. El asesinato de Eva Ramírez, motivado por celos y desesperación, demostró que incluso en los lugares más remotos y hermosos, las pasiones humanas pueden llevar a la tragedia. Era un día caluroso de verano en Ciudad del Norte, y el skatepark de los chicos estaba repleto de adolescentes y jóvenes realizando trucos impresionantes en las rampas de concreto. Ubicado en el corazón de la ciudad, el skatepark era el lugar favorito para los skaters locales, un refugio donde podían practicar, competir y relajarse. Pero bajo la vibrante atmósfera había algo oscuro creciendo, algo que esa tarde cambiaría la vida de todos. Mateo Vargas, un joven skater de 17 años, era la estrella del parque. Con su habilidad natural y su destreza sobre la tabla, había ganado varios concursos locales y tenía miles de seguidores en redes sociales.
Pero Mateo no era solo un skater talentoso. También era una figura de controversia. Muchos lo admiraban, pero otros lo envidiaban. Su actitud arrogante y su necesidad de ser el centro de atención habían creado enemistades en el parque. Entre los que no soportaban a Mateo estaba Raúl Castillo, un skater algo mayor que él, de 22 años, quien resentía el protagonismo del joven y sus constantes burlas. Raúl había sido una leyenda en el skatepark antes de que Mateo llegara al parque. Con el tiempo, Raúl empezó a ser visto como un pasado de moda, y eso lo llenaba de ira. Aquel día, mientras Mateo deslumbraba a todos con un imposible kickflip desde lo alto de una rampa, Raúl lo miraba desde una esquina, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Pero no era el único que lo observaba con recelo. Cristina, una chica de la misma edad que Mateo, tenía una historia complicada con él. Habían sido amigos desde pequeños, pero en el último año, Mateo la había dejado de lado por su creciente fama, y eso había dejado una herida profunda en ella. A medida que la tarde avanzaba, el skatepark comenzó a despejarse y el bullicio disminuyó. Solo quedaban algunos skaters practicando trucos más modestos. Mateo se quedó un rato más, como siempre, para perfeccionar sus movimientos y disfrutar del parque casi vacío. Fue entonces cuando ocurrió. Al día siguiente, la ciudad despertó con una noticia aterradora. Mateo Vargas había sido encontrado muerto en el skatepark durante la madrugada. Su cuerpo yacía inmóvil al pie de una rampa, con heridas graves en la cabeza. La policía fue alertada por un corredor matutino que lo vio mientras pasaba por el lugar. A primera vista parecía un accidente. La caída de una rampa, un mal truco que terminó mal. Pero algo no cuadraba. El cuerpo de Mateo estaba en una posición extraña, y la tabla de skate estaba demasiado lejos de donde cayó, casi como si alguien la hubiera apartado deliberadamente. Además, las lesiones en su cabeza no parecían ser solo el resultado de una caída. Había marcas que sugerían que alguien lo había golpeado antes de empujarlo o hacer que cayera desde la rampa. La detective Irene Serrano, una oficial experimentada con más de 20 años en la fuerza, fue asignada al caso. Desde el primer momento, supo que no se trataba de un accidente. La naturaleza de las heridas, el lugar y el testimonio de los habituales del parque sugerían que alguien en el skatepark tenía algo que ocultar. Pero, ¿quién querría matar a un adolescente popular como Mateo? La investigación se centró en 3 personas clave: Raúl, Cristina y un joven llamado Bruno, el mejor amigo de Mateo. Cada uno tenía razones para estar en el parque aquella noche, pero también motivos para ocultar algo. Raúl era el más obvio. Las tensiones entre él y Mateo eran bien conocidas por todos. En más de una ocasión habían tenido enfrentamientos verbales, y aunque nunca habían llegado a los golpes, el odio de Raúl hacia el joven era evidente. Sin embargo, Raúl no tenía un historial de violencia y aseguraba que la noche del crimen estaba en su casa, solo, viendo una película. No había testigos que pudieran confirmar su coartada, pero tampoco pruebas que lo vincularan directamente al asesinato. Cristina, por su parte, había sido vista discutiendo con Mateo unas horas antes de su muerte. Algunos de los chicos del skatepark comentaron que la discusión había sido sobre una broma que Mateo hizo sobre ella en las redes sociales, algo que la había enfurecido. Cristina admitió haber estado en el parque esa tarde, pero afirmó que se fue antes de que ocurriera el crimen. Bruno, el mejor amigo de Mateo, era el menos sospechoso a simple vista. Siempre habían sido inseparables, y Bruno lo había apoyado en su ascenso a la fama. Sin embargo,
Algunos amigos en común mencionaron que en las últimas semanas Bruno se había mostrado distante. Al parecer, Matteo había comenzado a hacer negocios por su cuenta, firmando patrocinios que excluían a Bruno, algo que había generado fricciones entre ellos. Bruno también había estado en el parque la noche del crimen, pero dijo que se fue temprano, después de una discusión menor con Matteo. La detective Serrano sabía que la clave para resolver el caso estaba en los detalles, en las pequeñas pistas que los sospechosos trataban de ocultar. La primera gran revelación llegó cuando los forenses encontraron una mancha de sangre en la tabla de skate de Matteo. Era mínima, casi imperceptible, pero no era suya. Pertenecía a Bruno. Bruno fue llamado nuevamente para ser interrogado y, aunque al principio negó cualquier tipo de pelea, terminó confesando que aquella noche habían tenido una fuerte discusión sobre dinero. Matteo lo había dejado fuera de un contrato importante y en el calor del momento, Bruno lo había empujado. Sin embargo, sostenía que no lo había matado, que cuando lo dejó, Matteo seguía con vida. Con esta nueva información, Serrano decidió revisar las cámaras de seguridad cercanas al parque. Aunque el skatepark no tenía cámaras directas, había una tienda en la esquina que sí lo hacía. Y por suerte, captaron algo importante: una figura caminando hacia el parque cerca de la medianoche, después de que Bruno se fue. La figura era reconocible. Llevaba una gorra que cubría su cara, pero Serrano sabía exactamente quién era. Era Cristina. Cuando confrontaron a Cristina con las pruebas de las cámaras, no tuvo más opción que confesar. Aquella noche, después de su discusión con Matteo, había regresado al parque con la esperanza de que pudieran hablar y resolver las cosas. Pero cuando llegó y lo encontró herido después de la pelea con Bruno, algo cambió en ella. Su furia contenida explotó. Aprovechó su debilidad para golpearlo con su propia tabla, asegurándose de que no volviera a levantarse. «Lo odiaba por lo que me hizo», dijo entre lágrimas. «Me humilló. Me trató como si fuera nada después de todo lo que compartimos. Pensé que lo amaba, pero esa noche solo quería que sufriera». Cristina fue arrestada por el asesinato de Matteo Vargas. Bruno, aunque responsable de las heridas iniciales, no fue acusado de asesinato, pero su relación con Matteo y el skatepark nunca volvió a ser la misma. El skatepark se convirtió en un lugar de luto después del asesinato de Matteo. Aunque algunos lo recordaban por su talento y su arrogancia, otros comenzaron a verlo como una víctima de las pasiones descontroladas de quienes lo rodeaban. La detective Serrano, tras resolver el caso, reflexionó sobre cómo las emociones humanas, tan intensas y crudas en la juventud, pueden llevar a decisiones fatales. En su honor, el skatepark ahora lleva su nombre, un recordatorio silencioso de la fragilidad de la vida y de cómo, bajo la apariencia de la gloria, pueden ocultarse los más oscuros secretos. El metro de Madrid, una vasta red subterránea que atraviesa la ciudad, era el latido diario de millones de madrileños. Bajo el suelo de una de las capitales más bulliciosas de Europa, las estaciones y vagones se llenaban de rostros desconocidos, pasos apresurados y conversaciones entrecortadas por el rugir de los trenes. Para la mayoría, era solo un medio de transporte. Para otros, era un refugio perfecto para esconder sus más oscuros secretos. Era una tarde de octubre cuando Carmen Flores, una inspectora de policía conocida por su aguda intuición, fue llamada a una escena que prometía ser complicada. Un cuerpo había sido encontrado en las vías de la estación de Plaza Elíptica. Al principio, parecía un accidente trágico, una caída desafortunada. Pero las cosas no eran tan simples. La víctima,
Un joven de aproximadamente 25 años, llamado Lucas Gómez, tenía múltiples heridas antes del impacto con el tren. No había sido un accidente, sino un asesinato. Pero lo más inquietante era que el área donde fue encontrado estaba cubierta de grafitis que sugerían la presencia de una peligrosa banda local. Los Lobos del Metro. Los Lobos eran conocidos por controlar el tráfico de drogas en el subterráneo, intimidar a otros grupos menores y ejecutar ajustes de cuentas en los rincones más oscuros del metro. Para la policía, eran un fantasma. Sabían que existían, pero siempre lograban evadir la justicia. El asesinato de Lucas parecía ser un mensaje, una advertencia para otros que se atrevieran a cruzar a la banda. Carmen descendió por las escaleras mecánicas de la estación, sintiendo el frío característico de los túneles subterráneos. Los vagones zumbaban a su alrededor, ajenos al crimen que acababa de ocurrir. Junto a su compañero, el detective Álvaro Prieto, observó el lugar donde habían encontrado el cuerpo. Lucas había sido golpeado varias veces antes de caer a las vías, pero no había signos claros de lucha. Las cámaras de seguridad de la estación, por desgracia, no captaban esa parte del andén debido a un fallo técnico reciente, algo demasiado conveniente para ser una coincidencia. Sin embargo, una de las pocas pistas iniciales era el teléfono móvil de Lucas, que había sido aplastado durante la caída, pero cuya tarjeta SIM permanecía intacta. Gracias a ello, descubrieron que Lucas había recibido un mensaje horas antes de su muerte de un número desconocido. Nos vemos en Plaza Elíptica. No faltes. Es tu única oportunidad. Los mensajes previos revelaron algo más. Lucas había estado involucrado en negocios turbios con los Lobos, aparentemente queriendo salir del grupo y establecerse por su cuenta. Carmen sabía que era una movida peligrosa y que cualquier intento de desafiar el poder de una banda criminal en su propio terreno solo podría terminar mal. Para acercarse a los Lobos, Carmen y Álvaro comenzaron a investigar a sus miembros conocidos. Uno de los líderes del grupo era un hombre llamado Joaquín el Lobo, alguien que había pasado años construyendo su imperio en las sombras del metro. Sabían que Joaquín operaba principalmente desde estaciones más al sur, como Usera y Villaverde Bajo, pero era lo suficientemente inteligente como para nunca estar presente en los crímenes. El nombre de Diego el Chino, uno de los segundos al mando de Joaquín, pronto surgió en la investigación. Diego era un tipo despiadado, conocido por hacer el trabajo sucio para la banda. Carmen tenía la corazonada de que él había estado directamente involucrado en la muerte de Lucas, pero obtener pruebas contra él no sería fácil. Sabían que los Lobos controlaban partes del metro a través de pequeñas mafias que actuaban bajo su mando y que utilizaban las áreas sin cámaras para ejecutar sus negocios sin ser vistos. Sin embargo, la red de aliados de Carmen incluía a varios informantes dentro del subterráneo. Uno de ellos, conocido como Ramiro el Topo, había sido un antiguo miembro de la banda antes de traicionarles y convertirse en una fuente de información clave para la policía. Ramiro proporcionó una información crucial. Los Lobos estaban planeando una reunión importante en una de las estaciones menos frecuentadas, Oporto, donde las cámaras de seguridad también fallaban misteriosamente con frecuencia. Este sería el momento perfecto para infiltrarse y obtener pruebas. Pero había un problema. Si la banda detectaba su presencia, la situación podría volverse mortal. Carmen y Álvaro idearon un plan arriesgado. Utilizarían a Ramiro para infiltrar la reunión, equipado con un micrófono oculto. Mientras tanto, la policía estaría preparada en las estaciones cercanas, listas para intervenir si algo salía mal.
Era una jugada peligrosa, pero era la mejor oportunidad que tenían de detener a los lobos antes de que pudieran desaparecer nuevamente en las sombras del metro. La noche de la operación, Ramiro llegó a Oporto. Las luces parpadeaban en los túneles y el eco de los trenes distantes resonaba en las paredes. Joaquín y Diego estaban allí, rodeados de varios miembros de la banda. La conversación comenzó de manera tranquila, con Joaquín hablando sobre nuevos territorios y Diego discutiendo el problema de Lucas. Ese cabrón quería irse por su cuenta. No podíamos permitirlo, dijo Diego con una sonrisa fría. Así que me aseguré de que su última parada fuera aquí, bajo tierra. Carmen escuchaba desde la camioneta policial, su corazón latiendo aceleradamente. Sabía que esto era suficiente para arrestar a Diego, pero necesitaba más. Necesitaba pruebas directas que vincularan a Joaquín con el crimen. ¿Y el jefe está contento?, preguntó uno de los miembros más jóvenes de la banda. Joaquín, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso adelante. El jefe siempre está contento cuando las cosas salen como deben, dijo mirando a Diego con aprobación. Nadie desafía a los lobos en su propio terreno. Nadie. Y si alguien lo intenta de nuevo, será el siguiente en caer a las vías. Era todo lo que necesitaban. Carmen dio la orden, y en cuestión de minutos, la estación de Oporto fue rodeada por unidades policiales. Los miembros de la banda intentaron escapar, pero los accesos al metro ya estaban bloqueados. Diego y Joaquín fueron arrestados junto con varios otros miembros clave de los lobos. Durante los interrogatorios, Diego trató de culpar a Ramiro, pero con las grabaciones obtenidas durante la reunión, no había escapatoria. El caso de Lucas Gómez finalmente se resolvió, y el metro de Madrid fue, al menos por un tiempo, un lugar más seguro. Los lobos habían caído, y Joaquín el Lobo fue sentenciado a cadena perpetua. Carmen, agotada pero satisfecha, se quedó mirando el mapa del metro colgado en la pared de la comisaría. Sabía que aunque habían desmantelado una parte importante de la organización, las sombras en el subterráneo de Madrid seguirían existiendo. Pero ahora había un mensaje claro. Nadie estaba por encima de la ley, ni siquiera bajo tierra. El Hospital Central de Madrid siempre había sido un lugar de esperanza, un refugio donde los enfermos encontraban consuelo y los médicos luchaban incansablemente por salvar vidas. Pero, en las últimas semanas, algo oscuro se había apoderado de sus pasillos. En el turno de la noche, cuando el silencio se asentaba y las luces fluorescentes parpadeaban en la lejanía, 3 pacientes habían muerto en circunstancias sospechosas. Lo que inicialmente parecían ser muertes naturales, pronto llamó la atención de los médicos y la administración del hospital. El inspector Tomás Rojas había sido asignado al caso tras la 3ª muerte. Al principio se mostró escéptico sobre la posibilidad de un crimen. En un hospital, las muertes eran frecuentes y a menudo inevitables. Sin embargo, había un patrón extraño en estos casos. Todos los pacientes fallecidos eran ancianos en unidades de cuidados intensivos, pero ninguno de ellos estaba en una fase terminal. Algo no cuadraba. Los informes médicos detallaban que todos habían sufrido una parada cardiorrespiratoria repentina, sin signos previos de deterioro. Más inquietante aún, las cámaras de seguridad del hospital mostraban que un mismo celador, Manuel Suárez, había estado de servicio en cada una de las noches en que ocurrieron las muertes. Manuel Suárez era un hombre reservado de mediana edad que había trabajado en el hospital durante más de 15 años. Siempre había sido un empleado modelo, querido por algunos pacientes y colegas por su amabilidad y disposición
para ayudar en cualquier momento. Sin embargo, como celador, tenía acceso prácticamente ilimitado a todas las áreas del hospital, y su proximidad a los fallecidos lo convirtió en el principal sospechoso. Cuando el inspector Rojas y su equipo revisaron las cámaras de seguridad, notaron que Manuel pasaba más tiempo del habitual en los pasillos cercanos a las habitaciones de los pacientes fallecidos. Además, en las horas previas a cada muerte, se lo veía merodeando sin una razón clara. Rojas no pudo evitar pensar en la posibilidad de que Manuel hubiera estado implicado de alguna manera, pero no había pruebas concluyentes. Decidido a obtener respuestas, Rojas pidió una revisión exhaustiva de las autopsias y los historiales médicos. Ninguna sustancia tóxica había sido detectada en los cuerpos, pero había algo inquietante. En los 3 casos, los registros de medicamentos no mostraban ninguna administración de fármacos letales. Entonces, ¿qué estaba matando a estos pacientes? El hospital, presionado por la creciente inquietud de los familiares y los rumores que comenzaban a circular entre el personal, colaboró con la investigación. Pero algunos empleados, especialmente aquellos que habían trabajado estrechamente con Manuel, se negaban a creer que él pudiera estar involucrado en algo tan atroz. Una noche, mientras el inspector Rojas estaba en el hospital revisando los informes de seguridad, ocurrió una 4ª muerte. Esta vez, la víctima era un hombre de 72 años llamado Fernando Martín, quien había ingresado para una operación de cadera. Fernando no tenía complicaciones graves, y su recuperación iba bien hasta esa noche, cuando murió de un paro cardíaco súbito, al igual que los anteriores. Rojas llegó al hospital poco después del incidente y fue recibido por un ambiente tenso. Los médicos estaban desconcertados y los enfermeros, visiblemente asustados, empezaban a dudar de sus propios compañeros. El inspector fue directo a la sala de seguridad, esperando ver nuevamente a Manuel cerca de la escena. Pero esta vez no había ninguna imagen de él en los alrededores. De hecho, Manuel había estado trabajando en una planta completamente diferente durante las últimas horas. Esto obligó a Rojas a reconsiderar su teoría. ¿Y si Manuel no era el responsable? ¿Y si estaban buscando en el lugar equivocado? Entonces un detalle llamó su atención. María, la hija del último paciente fallecido, había estado visitando a su padre poco antes de su muerte. María, una mujer de unos 40 años, había pasado las noches en el hospital, aparentemente preocupada por la salud de su padre. Al interrogar a los enfermeros que habían trabajado en el turno, Rojas descubrió que María era conocida por ser extremadamente protectora con su padre, a menudo cuestionando a los médicos y el tratamiento que estaba recibiendo. No obstante, nunca había mostrado comportamientos alarmantes hasta ese momento. Decidido a no descartar ninguna posibilidad, Rojas revisó las grabaciones de las cámaras cercanas a la habitación de Fernando Martín. Para su sorpresa, vio a María entrar en la habitación unos 30 minutos antes de la muerte, justo después de que las enfermeras realizaran su última revisión. Lo que era aún más extraño, salió de la habitación antes de que sonaran las alarmas del monitor cardíaco. El inspector Rojas solicitó la presencia de María en la comisaría para interrogarla. Al principio, ella se mostró consternada, negando con firmeza cualquier implicación en la muerte de su padre. «Yo solo quería lo mejor para él», dijo con lágrimas en los ojos. Sin embargo, cuanto más la interrogaban, más inconsistencias surgían en su historia. María mencionó que había estado hablando con los médicos sobre la medicación de su padre y que, en ocasiones, había sentido que los doctores no estaban haciendo lo suficiente
para aliviar su sufrimiento. Esto encendió una alarma en la mente de Rojas. ¿Podría haber algo más detrás de su comportamiento? Fue en ese momento cuando un enfermero, revisando el carro de medicamentos en la planta donde estaba internado Fernando, encontró una pequeña jeringa descartada detrás de una de las máquinas. Rojas la hizo analizar inmediatamente y los resultados revelaron la presencia de una sustancia letal que provocaba paro cardíaco si era administrada en pequeñas dosis. No estaba en los registros de la farmacia del hospital, lo que indicaba que alguien lo había llevado desde fuera. Confrontada con esta nueva evidencia, María finalmente confesó. Había sido ella quien había inyectado a su padre y a los otros pacientes. Según explicó, no lo había hecho por maldad, sino porque sentía que estaban sufriendo y que el hospital no hacía lo suficiente por ellos. Creía que estaba poniendo fin a su dolor y en su mente, perturbada, justificaba sus acciones como un acto de piedad. Manuel Suárez, el celador, había sido un desafortunado testigo de uno de estos crímenes. María, al verlo cerca, se había asegurado de que él pareciera el principal sospechoso, sabiendo que sus movimientos constantes en el hospital lo pondrían bajo la lupa de las autoridades. Con la confesión de María, el caso se cerró. Fue detenida por varios cargos de asesinato y envenenamiento, mientras que Manuel fue exonerado. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La imagen del hospital quedó gravemente afectada, y muchos familiares de las víctimas demandaron a la institución por negligencia. Rojas, agotado por la intensidad del caso, reflexionó sobre las complejidades de la mente humana. No siempre es el asesino que esperamos, y a veces los motivos más oscuros se esconden detrás de las acciones más aparentemente benignas. El hospital retomó su ritmo habitual, pero las sombras de lo ocurrido permanecieron por mucho tiempo en sus pasillos. Nadie podía olvidar que, incluso en el lugar más dedicado a salvar vidas, también podían ocurrir tragedias mortales. El pequeño pueblo de las colinas se encontraba escondido entre montañas, rodeado de campos verdes y bosques espesos. No más de 300 personas vivían allí, la mayoría familias que habían echado raíces por generaciones. Era el tipo de lugar donde todo el mundo se conocía y donde las noticias corrían más rápido que el viento. No había secretos, o al menos eso pensaban todos. Una mañana de otoño, Sofía, una joven que había regresado al pueblo después de pasar varios años en la ciudad, llegó a la plaza central sintiendo que algo no encajaba. Las miradas que la seguían no eran las típicas de bienvenida que solía recibir. Algo había cambiado desde su partida, y el silencio que se cernía sobre los habitantes era inquietante. El detonante de todo fue la aparición del cuerpo de Tomás Garrido, un anciano que había sido encontrado muerto en su granja a las afueras del pueblo. Al principio, se asumió que había sido una muerte natural. Después de todo, Tomás tenía casi 80 años y vivía solo en una casa deteriorada que casi parecía abandonada. Pero cuando el médico local, Rosa, revisó el cadáver, encontró algo que no encajaba: signos de asfixia. No había sido una muerte natural. Tomás había sido asesinado. La noticia se esparció por el pueblo rápidamente, y con ella llegaron los rumores. Las Colinas no había tenido un crimen en décadas, y la idea de que uno de ellos pudiera haber matado a Tomás sacudió la tranquilidad de todos. Los vecinos comenzaron a mirar con recelo a sus propios amigos, a sus propios familiares. ¿Quién podría haberlo hecho? ¿Y por qué? Sofía, intrigada por la muerte de Tomás, decidió investigar. No solo porque lo conocía desde niña, sino porque sentía que algo más oscuro se ocultaba tras su muerte.
Sus primeros pasos la llevaron a la casa de Teresa, la única persona en el pueblo que había estado cercana a Tomás en los últimos años. Teresa era una mujer mayor, conocida por su carácter reservado y su amor por las flores. Había sido la que encontró el cuerpo. Cuando Sofía la visitó, Teresa estaba visiblemente alterada. «No sé nada, hija», le dijo al borde de las lágrimas. Tomás estaba solo, como siempre. Yo solo pasé a llevarle comida, como lo hacía cada semana. Pero había algo en su voz que no convenció a Sofía. El miedo en los ojos de Teresa no era solo por la muerte de su amigo. Había algo más. Esa misma tarde, Sofía decidió hablar con Julio, el alcalde del pueblo. Julio era un hombre de mediana edad, conocido por su rectitud y su dedicación a la comunidad. Era quien siempre mantenía la paz en el pueblo, pero cuando Sofía le mencionó su inquietud sobre la muerte de Tomás, notó un leve temblor en sus manos. «Deja eso, Sofía», le dijo con un tono firme. «La policía vendrá a investigar. No es asunto nuestro». Pero ella sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Los secretos no duraban mucho en las colinas, pero este en particular parecía estar cuidadosamente guardado. Algo que afectaba a más personas de lo que inicialmente parecía. Días después, mientras Sofía paseaba cerca de la antigua casa de Tomás, se encontró con Raúl, el joven encargado del mantenimiento del pueblo. Raúl había sido quien ayudó a limpiar la casa de Tomás tras su muerte, y en un momento de descuido, mencionó algo que llamó la atención de Sofía, un antiguo diario que había encontrado en la habitación del anciano. Sofía, con su curiosidad despertada, convenció a Raúl de mostrárselo. El diario de Tomás era viejo y desgastado, pero en sus páginas amarillentas estaba el relato de un secreto oscuro que había permanecido enterrado por más de 30 años. A medida que avanzaba en su lectura, Sofía descubrió que Tomás, junto con varios otros residentes de las colinas, había sido testigo de un terrible accidente en los años 80. Una noche de tormenta, un auto se había estrellado en uno de los caminos más peligrosos del pueblo. Dentro del vehículo, una pareja joven y su hija pequeña, de no más de 5 años, murieron en el acto. Según el relato oficial, fue un trágico accidente, pero en el diario, Tomás revelaba algo mucho más siniestro. No fue un accidente. El coche había sido empujado. Tomás describía cómo él, Julio, el actual alcalde, y Teresa estaban involucrados en lo que había sido una disputa territorial por unas tierras cercanas al pueblo. Las víctimas eran los herederos de esas tierras, que no querían vendérselas a los locales. Tomás había sido testigo de cómo, en medio de una acalorada discusión en la oscuridad de la noche, el coche fue lanzado por el borde del camino. Pero eso no era todo. En las páginas finales, Tomás confesaba que había querido revelarlo todo años atrás, pero el miedo y la presión de sus cómplices lo había mantenido en silencio. Sin embargo, en sus últimos días, el peso de la culpa se volvió insoportable y decidió escribirlo todo en su diario, con la esperanza de que, algún día, la verdad saliera a la luz. Con el diario en sus manos, Sofía sabía que tenía que hacer algo. Se dirigió al inspector García, el policía que había llegado al pueblo para investigar la muerte de Tomás. Al principio, García no la tomó en serio. «No puedes esperar que resuelva un caso de hace más de 3 décadas basándome en un diario viejo», le dijo. Pero cuando leyó los detalles precisos que Tomás había escrito, no pudo ignorarlo. García comenzó a investigar en silencio. Descubrió que la pareja fallecida efectivamente había sido dueña de tierras valiosas cerca del pueblo, y que Julio, el alcalde, y Teresa habían estado involucrados en una disputa por esas tierras. Con esta nueva información,
interrogó a los antiguos residentes del pueblo, y pronto la verdad comenzó a emerger. Teresa, arrinconada por la presión de la investigación, finalmente confesó. Entre lágrimas, reveló cómo había sido manipulada por Julio para guardar silencio. Él la había convencido de que todo era por el bien del pueblo, que las tierras serían aprovechadas por todos, pero en realidad Julio había vendido parte de ellas en secreto para su propio beneficio. Cuando Tomás decidió finalmente confesar su culpa en el diario, Julio lo descubrió. Temiendo que su oscuro pasado saliera a la luz y arruinara su reputación, había confrontado a Tomás y en un arranque de desesperación lo asfixió, intentando hacer que pareciera una muerte natural. Pero no contaba con que el anciano ya había escrito todo y que, tarde o temprano, alguien encontraría el diario. El arresto de Julio sacudió a todo el pueblo. Las colinas, que durante tanto tiempo había sido un refugio de paz y tranquilidad, ahora enfrentaba las sombras de su pasado. Teresa fue puesta bajo arresto domiciliario debido a su avanzada edad, pero su confesión la condenó a vivir con el peso de su traición. Sofía, aunque conmocionada por lo que había descubierto, sintió un alivio al saber que la verdad finalmente había salido a la luz. El secreto de las colinas, que había estado enterrado durante tanto tiempo, había sido revelado, y aunque el pueblo nunca sería el mismo, al menos ya no tendría que vivir bajo la sombra de ese terrible silencio. El inspector García cerró el caso con una última reflexión. En los lugares más pequeños, donde todos se conocen, los secretos más oscuros son los que más tiempo permanecen ocultos, pero tarde o temprano siempre encuentran la manera de salir a la superficie. Una noche de enero en Madrid, el opulento palacio del Marqués de Villalobos brillaba bajo la luz de la luna. Sus salones, engalanados de terciopelo y candelabros antiguos, estaban llenos de invitados de la alta sociedad que asistían al evento más exclusivo del año, el baile de máscaras anual. Solo unos pocos privilegiados recibían la invitación a esta celebración de lujo, donde el código de vestimenta era riguroso, trajes de gala y máscaras finamente decoradas. El anonimato, a su vez, ofrecía una liberación extraña para muchos, quienes podían comportarse con menos cautela que de costumbre. Los asistentes, envueltos en ropajes de seda y encajes, llevaban máscaras intrincadas que cubrían sus rostros y permitían ver únicamente sus ojos, ocultando sus verdaderas identidades. Entre ellos, la anfitriona, la viuda marquesa Carlota García Valdés, destacaba por su elegante vestido negro y su máscara de plumas rojas. La marquesa era famosa por su fortuna y su deslumbrante colección de joyas, y esta noche llevaba la pieza más preciada de su colección, una máscara antigua de plata y piedras preciosas, única en el mundo. Mientras los invitados bailaban y el champán fluía, la música vibraba por los salones y los murmullos de secretos compartidos en la oscuridad llenaban el aire. Fue entonces, en pleno apogeo de la fiesta, cuando un grito rompió la atmósfera festiva. La marquesa Carlota había sido encontrada en su habitación privada, tendida sobre el suelo, aún con su máscara de plata, pero con el cuerpo sin vida y una puñalada en el abdomen. La policía llegó al lugar rápidamente, y el inspector Adrián Medina, un veterano en casos de alto perfil, tomó el control de la situación. La puerta de la habitación de la marquesa estaba cerrada desde dentro, y la única ventana, en el tercer piso, permanecía intacta, eliminando la posibilidad de que el asesino hubiera escapado por allí. El inspector Medina, un hombre pragmático y observador, se dispuso a interrogar a los invitados
ordenando que nadie abandonara el palacio hasta resolver el asesinato. El primer interrogado fue el personal del servicio, quienes contaron que la marquesa había recibido un sobre misterioso en la mañana de la fiesta. Algunos comentaron entre susurros que, a pesar de su fortuna y su fama, Carlota tenía enemigos poderosos que la envidiaban, y rumores de deudas y negocios oscuros se extendían por el círculo social. Entre los asistentes, además, se decía que su máscara de plata tenía una historia siniestra. Fue robada años atrás de un museo en Berlín y recuperada en circunstancias extrañas. ¿Podría ser el asesinato un ajuste de cuentas? Medina y su equipo empezaron a recolectar huellas y pruebas en la habitación de la marquesa. Encontraron una copa de vino con restos de veneno y huellas dactilares parciales en la hoja del cuchillo que le quitó la vida. Sin embargo, debido al anonimato de la fiesta y la naturaleza de las máscaras, identificar a los culpables entre los invitados sería un desafío monumental. Decidió interrogar primero a los invitados más cercanos a Carlota. Entre los sospechosos destacados estaba Lucas Herrera, un empresario con fama de traficante de arte y antiguo amante de la marquesa. Según el personal, Lucas y Carlota habían tenido una relación tempestuosa y varios desacuerdos sobre dinero y propiedades. Otro sospechoso fue Clara de Soto, una examiga de Carlota que había sido vista con una máscara de serpiente plateada. Los rumores decían que ambas habían tenido un conflicto reciente por una herencia familiar en disputa. Y finalmente, Pedro García, sobrino de la marquesa y su único heredero, también llamó la atención del inspector. Su máscara dorada, adornada con piedras preciosas, lo distinguía entre los demás invitados. Medina observó cómo Pedro intentaba ocultar su nerviosismo y su mirada esquiva, y decidió hablar con él en privado. Pedro le contó que su tía había recibido amenazas anónimas las semanas anteriores, pero no reveló detalles. Según él, Carlota había despreciado estas amenazas como meros intentos patéticos de intimidación. Medina estaba comenzando a desesperarse. La fiesta estaba llena de personas que conocían bien a la marquesa, pero cada una tenía su propia versión de los hechos y sus propias historias ocultas. Pero fue en medio de una ronda de preguntas cuando uno de los invitados, un hombre de negocios alemán llamado Klaus Richter, le mostró al inspector un detalle que había pasado por alto. Klaus, antiguo coleccionista de arte, reveló que había conocido la máscara de plata años atrás en el Museo de Berlín. Según él, esta máscara estaba considerada una maldición y había pertenecido a una figura siniestra en la época medieval. Un alquimista que murió envenenado por su esposa. Medina supo entonces que la clave estaba en la máscara. Si bien la maldición sonaba ridícula, su historia le dio un contexto perturbador a las recientes amenazas que Carlota había recibido. Decidió poner a prueba a los invitados. Hizo que todos los asistentes revelaran las joyas y pertenencias personales que llevaban encima, buscando alguna pista o evidencia que los vinculara con el arma del crimen o con las amenazas. Entonces, uno de los guardias le informó de un hallazgo en el jardín, un guante ensangrentado oculto entre las macetas de las estatuas. Medina recogió el guante y lo analizó, notando una inscripción en el forro interior, las iniciales L y H. Lucas Herrera fue llamado de inmediato. Lucas Herrera, enfrentado por Medina, negó cualquier implicación en el asesinato. Insistió en que había sido una coincidencia, pero la presión comenzó a afectarlo. Finalmente, confesó que él y Carlota habían tenido una discusión esa noche en su habitación privada y que había intentado forzarla a vender la máscara para saldar deudas de negocios. Carlota se negó y lo echó de su habitación. Sin embargo, Lucas insistió en que, cuando la dejó,
estaba viva. Medina, desconfiado, llevó el guante a los laboratorios para verificar si coincidía con la sangre de la marquesa. En paralelo, Clara de Soto, al ser interrogada nuevamente, confesó que había visto a alguien merodeando en los jardines poco después de la medianoche, pero que le resultaba imposible identificar a esa persona, ya que iba totalmente enmascarada. La única pista fue que, al cruzarse, notó el aroma fuerte y distintivo de un perfume poco común. Medina siguió la pista del perfume y, tras revisar las pertenencias de los invitados, descubrió que solo una persona llevaba ese aroma: Pedro, el sobrino de la marquesa. Llamado a la oficina, Pedro confesó finalmente que sabía de las amenazas, pero había guardado silencio, creyendo que sería mejor para la familia mantener los secretos lejos del dominio público. Pero Medina no se conformó con la versión. A través de llamadas y contactos de su red, descubrió que Pedro estaba sumido en deudas y había intentado vender la máscara de plata antes de la muerte de su tía. Frente a la evidencia acumulada, Pedro finalmente se derrumbó y confesó. Explicó que había planeado el asesinato por desesperación, pero no había tenido el valor de hacerlo él mismo. Por eso, manipuló a Lucas, sabiendo de su odio por Carlota, y a Clara, utilizando su rencor familiar para sembrar el caos en la fiesta. Luego, aprovechó la confusión para llevar el veneno a la habitación de su tía y finalmente a apuñalarla, para asegurarse de que muriera antes de delatarlo. Con Pedro arrestado y la verdad revelada, el caso de la máscara de plata quedó cerrado. Medina respiró aliviado, observando cómo el misterio se disolvía como el humo entre las sombras de aquella lujosa fiesta. La máscara de plata, sin embargo, quedó como un símbolo de traición y de muerte, un objeto maldito que continuaría despertando la ambición y la codicia de cualquiera que se atreviera a poseerla. En las afueras del pequeño pueblo de San Agustín, se encontraba una mansión solitaria y decadente. Los habitantes la llamaban la Casa de las Sombras, pues siempre parecía envuelta en una bruma inquietante, incluso en los días más soleados. Su dueña, Soraya, era una enigmática pitonisa, conocida por sus visiones y por los oscuros secretos que aseguraba poder desentrañar. Su clientela variaba entre curiosos y desesperados que la buscaban por ayuda, y a menudo sus predicciones parecían demasiado precisas para ser coincidencias. Una tarde de invierno, Carmen López, la esposa del alcalde, llegó a la puerta de la mansión, con los ojos llenos de angustia. Su esposo, el alcalde Héctor López, llevaba varios meses actuando de forma extraña. Constantemente desaparecía sin decir a dónde iba, y su comportamiento se había vuelto errático y frío. Soraya, con su mirada penetrante y su vestimenta oscura, la recibió con una expresión seria. ¿Estás segura de querer saberlo?, le preguntó Soraya a Carmen, quien sin titubear asintió con determinación. Soraya la invitó a entrar en una pequeña sala iluminada solo por velas y decorada con extrañas figuras talladas. Se sentaron alrededor de una mesa circular y Soraya comenzó el ritual. El incienso llenó el aire mientras ella movía sus manos sobre una bola de cristal, murmurando en un lenguaje antiguo. Finalmente, Soraya se detuvo, cerró los ojos y, tras unos segundos de silencio sepulcral, susurró una sola palabra: asesinato. Carmen palideció y Soraya comenzó a describir lo que veía. Un asesinato había tenido lugar en el pueblo y el responsable seguía libre. En su visión, había sangre en las paredes de una pequeña habitación y el cuerpo de un joven que yacía en el suelo, oculto en algún lugar en las afueras del pueblo. Lo más perturbador fue cuando Soraya insinuó que Héctor, el marido de Carmen, podría estar involucrado.
La visión de Soraya agitó profundamente a Carmen. Aquella misma noche, cuando volvió a casa, Carmen comenzó a espiar los movimientos de su esposo, tratando de encontrar alguna pista sobre el supuesto asesinato. Finalmente, días después, Héctor volvió a desaparecer. Carmen, decidida a descubrir la verdad, lo siguió a una vieja cabaña que se encontraba en el bosque. Desde la oscuridad, vio cómo Héctor hablaba con otro hombre, Manuel, un contratista local y uno de sus socios. Los dos discutían acaloradamente, y Carmen pudo escuchar palabras como problema, silencio y nunca se sabrá. Aquella noche, Carmen se enteró por casualidad de algo que estremeció su alma. Días después, las noticias de la desaparición de un joven llamado Samuel, el hermano menor de una amiga de su hija, estremecieron a la comunidad. Samuel era un joven con problemas de adicción que trabajaba esporádicamente para Manuel. Lo último que se sabía de él era que había estado trabajando en un proyecto de construcción que pertenecía al alcalde. Carmen regresó con Soraya, desesperada. La pitonisa cerró los ojos y le reveló que Samuel había presenciado algo peligroso. Los negocios oscuros que Héctor y Manuel habían estado realizando con fondos públicos. Soraya vio cómo Samuel había confrontado al alcalde y había intentado chantajearlo con información comprometedora. La respuesta fue contundente y cruel. Samuel fue llevado a la cabaña en el bosque, donde fue asesinado. La información que Soraya proporcionó a Carmen era un susurro en el viento, una verdad escondida tras la cortina de las sombras. Pero Soraya hizo una advertencia final. Carmen, si te atreves a enfrentarlos, tu vida también correrá peligro. Carmen no podía vivir sabiendo que su esposo era un asesino. Desesperada, buscó al teniente Luis Herrera, el único oficial en el pueblo que no parecía temer a Héctor. Le confesó todo lo que sabía y las visiones que Soraya había compartido con ella. Aunque dudaba de la credibilidad de una pitonisa, Luis prometió investigar en silencio. Al investigar la cabaña, Luis encontró restos de sangre en las paredes y signos de lucha. Pero sin el cuerpo de Samuel, era difícil llevar a cabo una acusación directa. Sin embargo, las sospechas crecían, y el teniente decidió presionar a Manuel, quien bajo el peso de la culpa, reveló la ubicación del cuerpo, enterrado en una antigua mina de la región. Héctor fue arrestado y juzgado por el asesinato de Samuel. Pero para sorpresa de todos, durante el juicio, Manuel se retractó de su confesión inicial, alegando que lo habían obligado a declarar bajo amenazas. Sin embargo, la evidencia circunstancial y la presión de la comunidad ayudaron a que ambos hombres recibieran su sentencia. Soraya, por su parte, siguió recibiendo a personas en busca de respuestas en su mansión, en la Casa de las Sombras. Aquella morada que parecía saber más de lo que contaba y cuyas velas nunca dejaban de iluminar secretos. Sin embargo, nadie sabía el verdadero alcance de los poderes de Soraya, ni el motivo real de su advertencia a Carmen. Se decía que la pitonisa conocía las sombras del pasado de todos los habitantes, que veía no solo el presente, sino los secretos de sus almas. Carmen abandonó el pueblo poco después del juicio, aunque no sin antes visitar por última vez a Soraya. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó con voz rota. Soraya, con su eterna mirada enigmática, respondió solo: «Porque también él fue mi esposo y mi perdición». Así quedó el eco de aquella historia en el pueblo de San Agustín, un pueblo donde las sombras parecían menos densas tras el descubrimiento de la verdad, pero donde el misterio de la Casa de las Sombras y de su moradora permanecieron eternamente sin respuestas claras.